Buenas tardes. Creo que Astrid Guerra está está poniendo música y está haciendo interferencias. Buenas noches a todas las personas que están conectadas y a las que se van a conectar a este conversatorio de el Centro PEN República Dominicana aspirante con la presencia del presidente del Centro PEN Puerto Rico, nuestro querido amigo Daniel Lina, que nos va a presentar un panorama de la literatura venezolana, perdón, de la literatura puertorriqueña. Escúchame, que estoy tratando de ver quién es que está interfiriendo. No te preocupes. Ok, pues Daniel nos va a presentar un panorama de la literatura puertorriqueña contemporánea, actual, un proceso como parte del proceso necesario de conocimiento de isla a isla. Así Las que mujeres se calientan. bienvenido, Daniel, a este espacio. Antes de que Daniel proceda, tú tienes que cerrar a Namibia, porque es que no va a poder llevar como debe de ser el audio, porque es que esa persona está respetando con esa música y con sus malas palabras. Tienes que cortar lo que dice Namibia. Ahora mismo, míralo ahí. Ahora mismo, ok, perfecto. Bien. Bien. Daniel, bienvenido. Tiene que activar el micrófono. Julián, salúdame. Hola, ¿cómo estamos, Osvaldo? Saludo a Sandra, Osvaldo, Inocencia. Hola, hola. Salúdame, pero a tu puta madre. Oye, pero Te estoy diciendo que eso lo está hay haciendo un una... señor ahí que... Yo me di cuenta que esa persona quiere boicotear esta noche. Me di cuenta. Lo estoy buscando, pero... Ok, está bien. Ok, gente, estoy aquí, perdónenme, es que no podía conectar algo, pero ya estoy aquí. Antes que nada, muy buenas noches a todas y a todos, sobre todo los compañeros del PEN, Centro Nacional de Escritores, PEN, República Dominicana. Y dentro de esa conversación, saludo a la gente aquí presente. Mi Harley nombre es Daniel. Quinn, haciendo porno yo te conocí. Eso está chévere, que tengo competencia. Oh, Escúchame, Haciendo porno yo te conocí. Aquiles, es Sandra. Yo creo que lo mejor será silenciar a todo mundo, entonces, y solamente dejar abierta el micrófono de nuestro invitado. eso es lo que estoy haciendo, pero No lo van a poder hacer, perros de mierda. Aquí voy a seguir boicoteando su puta reunioncita hay de alguien que cagada. se Aquí me está van a tener entrando pendejos. Sí, aquí me van a tener pendejos, y es chupándome mi hackeado. verga. pero yo pensaría que estos son agentes de la Ya CIA. cállate, pendejo. Cállate, pendejo. Aquí me Son vas a agentes de tener la CIA chupando que mi no han verga, podido perro de interferir. Eso mierda. nunca había pasado. Eso es una... Esto nunca había pasado. Cállese, pinche negra de Porque mierda. sí, son mexicanos que trabajan para la CIA. Esto es curioso que nos hayan infiltrado en la CIA hoy. Qué Sería, cosa más cómica. Bueno, pues vamos a hablar de literatura con la CIA. Hola Julián, Ah, ¿cómo estás? Oye, la persona que lo está haciendo está cambiando su nombre todo el tiempo para que no lo puedan agarrar y le están poniendo diferentes, se está cambiando nombres y así te está haciendo que te cueste más trabajo encontrarlo. Sí, eso así yo lo es, observé. así es. Entonces,
pues mucha paciencia, mandarle a esa persona mucho amor y tirarle buena onda y nosotros continuar con la junta porque la verdad lo que queremos crear es un espacio de respeto para todo mundo. Entonces, pues muchísimas gracias, pero sí creo que cada quien cierre su micrófono y mándele buena onda al que la necesita. Así Entonces, es. gracias. E incluso coge nombre de las mismas personas que están participando. Si Es, quiere, así es. no le den su energía. Ujú. Bien, Daniel. Bueno, pues Marchen, antes que nada, buenas noches y nos los disfrutamos. Y saludo a los compañeros, creo que hay compañeros de PEN México también aquí presentes ahora, así que qué chévere eso. Dentro de esa perspectiva, vamos a hablar un poco de la literatura en Puerto Rico hoy. Yo lo hago con dos sombreros principales, uno como presidente del PEN desde julio del 2022. Estoy ahora en el final de mi presidencia. Se extendió unos meses hasta febrero, pero bueno, así es la vida. Y lo que queremos es dejar consolidado esto de la misma forma que logramos asistir a la consolidación del PEN República Dominicana, el Centro Nacional de Escritores, y luego ellos han tomado una serie de iniciativas con la presidencia del compañero Julián, y pues súper chévere. Desde la perspectiva, y el segundo sombrero que me cambio es, yo dirijo el periódico digital El Pozo Antillano, que es un periódico cibernético puertorriqueño, caribeño, de izquierdas, y tiene un eje cultural muy fuerte, y hacemos cosas culturales continuamente, entre ellas, llevamos 6 años haciendo un foro de lectores o un club de lectores todos los sábados a las 2 de la tarde. Ya estamos en el sexto año, la 12ª temporada, y eso nos ha permitido pues conocer a un crisol de un abanico muy grande de escritores y escritoras puertorriqueñas. En adición a eso hacemos otras cosas que son muy relacionadas a el mundo de la literatura, y dentro de eso pues tratamos de hacerlo lo mejor posible. Quiero hablar de la literatura de Puerto Rico hoy. Yo la hablo desde la experiencia práctica de estar escuchando escritores toda la semana, y también desde la perspectiva de estar viendo textos que salen publicados continuamente en Puerto Rico. Puerto Rico no es distinto a otros países latinoamericanos o caribeños, y pienso en República Dominicana o pienso en Cuba, donde la producción literaria es altísima. Puerto Rico tiene una producción literaria muy fuerte, y a mí que no me digan que publicar es difícil. No, publicar es tener la voluntad de escribir y luego se publica. Pero primero hay que escribir, y dentro de eso pues nos parece muy interesante lo que pasa en el país. Dentro de esa perspectiva podemos hablar, yo diría, tal vez de 4 categorías normativas o tal vez 5, y donde la más de mayor producción es la poética en Puerto Rico ahora mismo. La poética produce poetas, hombres y mujeres, por doquier. Y yo tengo que decirlo porque los libreros en Puerto Rico dan fe de eso, de que el libro que más llega en Puerto Rico a las librerías son los de poesía. Segundo, vienen entonces los libros de lo que es narrativa, que es cuento, novela y ensayo, y donde en Puerto Rico, curiosamente, los libros de novela tienen un fuerte apetito en la producción literaria. A nivel del PEN de Puerto Rico, en el certamen que yo presido como presidente, pero también que yo colaboro, ese certamen, saludar, estoy aquí en la Convención de Abogados. ¿Cómo están? Saludos. Y, perdón, está saludando gente aquí en la convención del abogado, del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, de cual soy miembro, y estaba hoy en el certamen literario, en la premiación, y dentro de eso, la premiación de obras jurídicas anual, que son 7 categorías que damos aquí. Este año dimos 5 categorías. Y dentro de esa conversación, en la producción de la narrativa, pues las novelas producen mucho. Creo que este año en el certamen del PEN de Puerto Rico hay 16 novelas, ha llegado a haber 23 novelas, que para Puerto Rico es un nivel muy alto, y no todo el mundo compite en el PEN de Puerto Rico. Así que nos parece muy interesante. La tercera categoría es lo que yo llamaría los libros de historia. Historia en Puerto Rico, que es una categoría en el certamen del PEN, por dar un ejemplo, pero
es una categoría independiente, es muy fuerte en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque hay varios doctorados que se ofrecen, que proliferan como un proceso de educación para maestros escolares, para profesores universitarios que no se quieren ir del país, y hacen un doctorado en historia en varios centros, sea la Universidad de Puerto Rico, el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, donde estudiar un doctorado en historia permite hacer una investigación que culmina con un libro publicado. Eso es bastante interesante porque cada vez que uno convoca a un club de lectores, por decir algo, o una charla con un historiador, se llenan. Eso yo tengo que dar fe que se llenan. Y luego de eso pasa algo interesante, que es lo que tiene que ver entonces, que los historiadores son cuentistas. Y eso hay que decirlo continuamente, que les encanta contar. Y se ponen a contar y, como decimos aquí en Puerto Rico, te duermen. Y te duermen es que te embelezan así, que te parece interesantísimo. Pero doy fe de que mucho del trabajo de cambio de paradigma en los últimos, yo pienso ya en una década, han sido más que nada los libros de historia. Ha habido libros de literatura, narrativa, que han sido bien importantes, pero los libros que enganchan han sido fundamentalmente de historia. Luego pensaría yo en una cuarta categoría que son los libros infantiles, que es una categoría muy extraña, porque infantiles 0 a 18 años, y entonces creamos subcategorías de 0 a 5, de 5 a 12, de 12 a 18, y dentro de esas conversaciones, los libros infantiles en Puerto Rico, por alguna razón extraña, tienen un mercado de distribución y de compra muy fuerte. Y mucho escritor y escritora contemporáneo se dedica a trabajo de libros infantiles. Recuerda que infantil no es de 4 años nada más, el de 12, el de 13 años, el de 14 años, el de 17, 18 años, están todavía en esa categoría. Y vemos entonces que los jovencitos, los escritores le dedican a eso, porque curiosamente ha surgido un circuito de distribución muy interesante en las escuelas, con el apoyo de papá y mamá, que les da con comprar estos libros, y tenemos escritores de cualquier edad haciendo libros infantiles en Puerto Rico, lo cual a mí personalmente me parece muy interesante. Y la última categoría es la que yo pensaría que es más que nada libros académicos o de texto académico, que es un mercado, pues el mercado grueso del libro en Puerto Rico, donde hay editoriales internacionales, algunas americanas, otras europeas, y editoriales locales que producen textos para uso académico escolar u uso académico universitario. Y eso entonces serían como las 5 áreas en que nos desarrollamos. Yo puedo hablar de distintas formas, pero pensaría para propósitos de PEN, del encuentro de PEN, poetas, escritores, novelistas y ensayistas, cuentistas también, hablar un poco de lo que es la literatura, la poesía y lo que es la narrativa. Desde esa perspectiva, ha habido distintos momentos. Yo no soy un especialista en nada, yo simplemente soy un administrador literario, si me preguntan, y lo hago con muy buena vibra y escribo mucho. Me gusta mucho publicar, tengo un fondo muy amplio de libros publicados, y estoy ahora en el género de novelas, pero he vuelto a la academia y estoy escribiendo artículos académicos que me había alejado por lo menos casi unos 8 años, 5 años, pero me he dedicado ahora a escribir por razones que vivo en la universidad, así que tengo que estar produciendo. Pero en lo que es la literatura en general, la poesía sigue siendo un eje muy importante. Y yo puedo destacar a mucha gente aquí, pero puedo mencionar gente también que me parece que mantienen una consistencia muy sólida en la producción literaria. En los grandes poetas de este país, pues puedo hablar de 10, Carlos Roberto Gómez, Mayrín Cruz Bernal, Ana María Fuster Lavín, Martínez, Alberto Martínez, Carlos Nieves Mieles, Iris Martínez, Iris Miranda, perdón, y son gente que están produciendo y que llevan un rato produciendo, y hay que seguirlos destacando, con distintas consistencias, con distintas matices, pero pienso que siguen produciendo. Aquí destaco a la compañera Mayrín Cruz Bernal, quien este año es manejada por PEN México en la FIL Guadalajara 2024, y que yo pensaría más que nada como un premio trayectoria, porque Mayrín lleva posiblemente 35 años en el quehacer y ha estado produciendo mucha literatura de poesía. Pero también hay gente nueva que yo quiero destacar, que son mucho más recientes, con algunos que son afines por distintas razones de trabajo,
y otra gente que uno los está viendo diciendo cosas. Aquí estando con nosotros, pues Astrid Guerra, quien ha publicado varios textos con una editorial que nosotros tenemos que se llama Editorial El Pasillo del Sur, pero quien también es poeta cibernética fuerte y tiene El Diario de la Bruja y Confesiones de la Bruja. Son dos textos que hemos publicado, más tiene otros, los poemas de la bruja, y tiene otros textos cibernéticos que he ido haciendo. Una poesía sólida, en parte confesional, que no es de antaño, una poesía que tiene posiblemente 10 años, publicada 10 años o menos y que está diciendo unas cosas de forma consistente. También pienso en eso, en el trabajo de Roque Salas, la compañera Salas, se me olvidó el nombre y el apellido ahora, si me lo pueden escribir para que me lo acuerden, el compañero. Y dentro de esa conversación está diciendo unas cosas interesantes también en poesía y surgen gremios regionales desde la Oveja Negra, desde los poetas de Cabo Rojo, desde los poetas de San Sebastián, de los poetas de Humacao, de gente muy joven haciendo poesía, porque curiosamente la poesía es repentina y permite no solo pensarla, articularla, pero también permite publicarla. Y en ese sentido, pues uno ve cosas muy interesantes pasando en Puerto Rico en el ámbito de la poesía. De igual forma, hay una literatura de otras generaciones más recientes que nosotros, si ustedes ven el Post Antillano los domingos a través del compañero Wilkins, en Román Samot, quien se dedica a hacer entrevistas dirigidas a escritores nacionales en la mayoría de los casos, pero a veces regionales o internacionales. Y es donde hemos descubierto un montón de gente que está escribiendo, que tienen entre 1 a 5 libros publicados, que son maestros de escuela o profesores universitarios emergentes y que están diciendo cosas muy interesantes. Desde esa perspectiva, habría que entonces destacar a una serie de personas que hemos ido viendo. Yo no me acuerdo los nombres de todos, pero todos los domingos los tengo que editar. No los he leído a todos, pero están diciendo cosas muy interesantes desde la perspectiva de la literatura en el género novela o cuentos. Ese género, y se me escapan gente, pero no quiero quedar mal porque pienso en poesía en Mayra Encarnación, pienso en poesía a la compañera Tania Ramos, Azula, Azula. Pienso en gente que hace muchas cosas y están produciendo, pero también pienso en personas que están produciendo narrativa de la vieja escuela y de escuelas más recientes y que hay que prestarle atención. Y no hay desfases generacionales, hay continuidades generacionales que están pasando. Por otro lado, en el género de ensayo, que es dentro de la categoría narrativa, surgen voces interesantes. Pienso en Eugenida Lebrón, con un libro que ganó premio el año pasado en el PEN, buenísimo sobre crítica literaria. Pienso en la consistencia de Mari Ramos Rosado, en la consistencia de Carmen Centeno Añese, que lleva un rato conversando. Pienso en otros históricos como Gelpi, pienso en otros históricos como curiosamente el mismo Wilkins Román Samot, u otras personas que están, Francisco Cabanilla, que ha publicado con nosotros, pero que han estado diciendo cosas muy consistentes en los últimos años y que vale la pena conocerlo. La crítica literaria en Puerto Rico sigue siendo un puñado de gente, no son cientos, pero son posiblemente un par de docenas, y están publicando, están comentando, están diciendo cosas interesantes que vale la pena entonces reconocer. Dentro de esta primera categoría, poesía, la categoría narrativa, entonces creo que es importante pensar también en el caso de Puerto Rico, de una serie de escritores y escritoras que viven en lo que llamamos la diáspora acá, que es esencialmente en Estados Unidos, pero también hay diáspora en Europa, también hay diáspora en Latinoamérica, y que son personas que están produciendo. Esa generación de escritores puertorriqueños, pues la más famosa contemporánea es Esmeralda Santiago, sin lugar a dudas, novelista, y tiene una consistencia de 20, 25 años produciendo literatura. Eso viene antecedido del Puerto Rico New Orleans Café, de Miguel Algarín, de Pedro Pietri, entre otros, de la compañera Dávila, se me escapa el nombre ahora, Ángela María Dávila,
que gente que vinieron de Nueva York, que se asentaron algunos en Puerto Rico, que venían produciendo poesía desde allá, desde la década del 60, muy contestataria y que siguen con nosotros. Algunos siguen con nosotros, otros ya no están con nosotros, pero que produjeron una literatura. Y dentro de ese grupo de los históricos, no puedo pasar de alto de mencionar a uno que es categoría prócer nacional, que es Che Belende, que si alguien fuera candidatable a algún premio de los gordos a nivel internacional, podría o debería ser él por toda la obra que ha hecho monumental fuera del mercado, porque producido una enciclopedia de 4 tomos de 4.000 páginas fuera del mercado, se dice pronto, pero hay que hacerla, tiene su propio lenguaje, es editor, es poeta, es escritor, ensayista y ha dicho cosas muy interesantes. Entonces, con eso, y en la categoría de ensayo, pues a la compañera Román Odio por un libro extraordinario sobre las espiritistas, ganador de premio hace como 2 años atrás o 3, pero es un libro muy consistente y otra gente que han producido en el género de narrativa, en teatro, por ejemplo, pienso en la compañera Alina Marrero, pienso en la gente de Macao, que se me escapa el nombre, no sabrían escaparme ahora, pero gente que han estado, Carmen Zeta, que era de Macao, y gente que han dicho cosas muy interesantes aquí. Entonces, y ese género de teatro en Puerto Rico, por lo menos lo vemos en el PEN, consistentemente la compañera Pantoja, se me escapa su nombre, pero una mujer que ha ganado premios y premios porque es una obra de teatro contestataria, muy sólida, muy bien hecha, muy consistente, y hay que reconocerle. Así que en el teatro es un género que está dentro de la categoría narrativa, que vemos mucha gente procreando o produciendo continuamente, y dentro de esa conversación entonces hay que prestarle atención. Entonces, desde esa perspectiva, en esos dos campos, el de la poesía y el de la narrativa, Puerto Rico hay una gran producción, y yo puedo seguir nombrando gente, de nombres que algunos me acuerdo, otros no, pero me acuerdo del libro, etcétera. Y yo creo que es importante destacar que aquí se está produciendo mucha literatura, y esa literatura es consistente con un país que produce tanto reggaetón, ¿verdad? Porque Bad Bunny es puertorriqueño, pero no es el único. Y tenemos que pensar que pasó algo con la cepa de migrantes, sean diaspóricos, afrodescendientes, o sean indígenas que viven aquí, o sean españoles que llegaron, pero aquí pasó algo, que aquí se produce mucho contenido cultural. Y de la misma forma que hay mucha gente que es de lo que se llama la categoría de artistas urbanos o la categoría del género de la salsa, también hay mucha literatura produciéndose. En lo que tiene que ver entonces con lo que es la literatura de la historia, yo aquí hay unos textos que me enamoro, que los apoyo, que son textos muy importantes de mucha gente que surge del programa doctoral del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, que han ido creando una obra que algunos para mí son cambios de paradigma. Y voy a intercalar cosas, pero antes de volver a los de historia, uno de los textos que más me impresionó recientemente de un compañero, Rafa Pavón, que tiene una ópera prima, un primer trabajo, no había escrito, publicado en un volumen único antes, había publicado de forma suelta por internet, cosas así. Tiene un librito que se llama Surviving, sobreviviendo a lo boricua. Ese libro es como de casi 300 páginas. Es un libro que son muchos a la vez, pero es híbrido. Y es un texto que me gustó mucho, lo leí hace poco. Me pareció sólido y me pareció muy interesante por una primera obra a los 63 años, que es la edad cronológica, pero es un texto que está bueno y que nos da para mucho que hablar. Está muy comentado ahora en Puerto Rico. Hay otro texto reciente que no he leído, que es el de Rafa Acevedo, el poeta, ensayista, novelista y editor de la sección en rojo del periódico Claridad, que produjo un libro histórico, novela histórica llamado Riggs, que fue el jefe de la policía que asesinaron en Puerto Rico. Y eso me parece curioso, me parece chévere. En eso de novelas históricas, yo he estado escribiendo novelas históricas de la salsa, pero también de mujeres que ajustician a americanos en Puerto Rico. Y voy por 3. La primera era Reino, yo le he visto a Linda. La segunda es La Reina Insular y el tercero es Hoover.
y son tres mujeres históricas que en cada novela asesinan a un funcionario americano que nos produjo el colonialismo o nos dejó metidos en el colonialismo y uno no sabe qué hacer, pues por lo menos en la literatura uno los mata, ya estaban muertos, pero en la literatura los vuelve a matar para por lo menos sentirse bien de que a veces uno tiene un final feliz, ¿verdad? Pero eso es cuestión para otra historia. Pero volviendo a historia, me ha parecido interesante lo que ha estado haciendo gente recientemente. Destaco a gente que quiero mucho, que participan en todas las actividades. Los historiadores son aquí bien consistentes, más que los narradores, porque los historiadores están continuamente haciendo foros y cosas. Y dentro de esa conversación, reconozco a Félix Cruz Jusino con el libro de Benecer López Rullor y la construcción del hombre negro puertorriqueño. Reconozco a la compañera Vilma Pizarro con el libro Las huellas del hombre negro en Puerto Rico, que es un libro extraordinario. Los dos son extraordinarios, pero este es sobre los obreros y obreras intermediarios entre el capitalismo emergente de los españoles de fin del siglo XIX y la industria de servicio, que eran todos negros. Y es muy interesante esa documentación. Pienso en un libro monumental que se escribió por un compañero que simplemente había hecho una maestría en filosofía y hizo un libro monumental que se llama La filosofía del cimarronaje, de Pedro Lebrón. Es un libro extraordinario sobre un ensayo sobre cómo piensa y actúa un hombre o una mujer en categoría de cimarrón. Y eso es un libro muy bueno. Pienso un libro reciente de Ebenezer López Rullol, que algunos de ustedes conocieron porque estuvo en República Dominicana, que se titula Un embeleco llamado raza. Eso es un trabajo muy bueno, que deconstruye el concepto de raza y nos perfila o nos pone en una posición muy interesante para problematizarlo, para discutirlo. Y sobre el libro, pienso el libro de Reinaldo Morales, Jean-Pierre. El libro se titula Autonomista, un libro reciente. Pienso en un libro muy controversial en Puerto Rico, El jefe, de la compañera Nieves, creo que es Ramos de apellido. Un libro muy controversial sobre la figura de Luis Muñoz Rivera, el padre del líder histórico. Muñoz Marín fue el líder histórico, Muñoz Rivera fue su padre en otro momento dado. Y en historiadores hay mucho trabajo, son trabajos muy interesantes y dentro de esos trabajos entonces van surgiendo digresiones que uno puede utilizar para una dirección o para otra dirección. Pero creo que es importante reconocerlo porque en el mundo escritoral la historia en Puerto Rico ha venido para consolidarse, no para quedarse, sino para consolidarse. Paso entonces a la literatura infantil, donde ya sabes que es de 0 a 18 años, donde hay mucho trabajo interesante de las históricas como Tere Marichal, que es teatrera, cuentista infantil, con una trayectoria de 40 años produciendo contenido y se mantiene. Pienso en Tina, no es Tina Guerra, se me escapa el nombre, ya me vendrá, que es una de las grandes escritoras de libros sub-18 en distintas categorías y quien tiene un fondo literario inmenso y de una consistencia en su trabajo muy buena. También pienso en el compañero José Ravelo, que estuvo con nosotros en República Dominicana el año pasado, quien juega literatura en todo terreno, pero transita mucho en la literatura sub-18 para distintas categorías de edad o generaciones de edad. Y ahí tiene una obra monumental que están los cuentos de Longstall, está el que ganó premio que se llama el de los, se me escapa el nombre, algo de, es una combinación del Club de los Algo. Y dentro de esa conversación, pues reconocer el trabajo de José Ravelo. También hay gente muy emergente que a mí que me ha parecido muy interesante, que están diciendo cosas que están insertadas en lo que es la trayectoria de los libros infantiles para, ¿cómo se dice la palabra? Para un mercado escolar. Y en ese sentido, pues reconozco la editorial de Mayra Ortiz Padua, por dar un ejemplo, quien es escritora, a su vez ella escribe libros a veces de poesía, pero es una editora muy consagrada aquí, con un nicho muy interesante de gente emergente o gente famosa que se quieren hacer escritores y tiene un fondo literario sólido, de literatura para sub-18, distintas edades, distintas categorías.
Bien, entonces en ese sentido la literatura infantil por alguna razón que apela a otra gente, a mí todavía no me ha apelado, pero apela a otra gente. Eh, lo que pasa es que pienso que es una de alta recompensa, mucha recompensa, porque permite a la gente entonces ir a la escuela, ir a un centro infantil, ir a hacer actividades como las que hacen Mario Ortiz Padua en su sede. Ella tiene una sede en Bayamón y hacen unas actividades muy interesantes que se llenan. O sea, yo he estado varias veces allí y se llenan, pero que se llenan. Entonces, lo que uno está buscando en todo momento es entender qué quiere hacer el creador o la creadora, y pero qué quiere hacer también entonces el consumidor, el que compra sus libros, y cuál es el apetito literario que hay. Cada cual tiene su número, ¿verdad? Pero creo que es importante entonces reconocer que en la categoría de libros infantiles pues pasan cosas muy interesantes. Vuelvo a historia, y hay un género que es historia, pero está por fuera, que es el género de la literatura periodística. Y ahí se me queda una gente como Sandra Rodríguez Coto, que tiene un fondo literario muy interesante, una periodista muy activa en Puerto Rico, una mujer eh, que, que los que están en el poder le tienen miedo porque se atreve a decir cosas que mucha gente no dice. Es prensa independiente con sus propios vectores, pero ya tiene 200.000 seguidores, no es influencia, ella da noticias y las discute, que después entonces la prensa tradicional comercial las asume. Y también el libro de Federico Subervi, ella y otro escritor, sobre la prensa, el colonialismo en la prensa puertorriqueña, un texto muy interesante que deberían leer y buscarlo. Saben, los de ella de forma independiente y los de ellos en conjunto de periodismo que han estado desarrollando el género recientemente, y que yo pienso que hay que reconocerlo continuamente. Y esto de paso entonces a los libros académicos, que es donde mucha gente nos dedicamos. Esta noche yo estaba aquí en la convención del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, donde yo presido aquí la Comisión Obrera Jurídica somos 4 comisionados: la escritora puertorriqueña María Zamparelli, los escritores y abogados Ramón Edwin Colón Prat, Ángel Manuel Rivera Rivera y este servidor Daniel Nina, y estábamos dando obras jurídicas. Y tengo que destacar, los premios nacionales más importantes en Puerto Rico son el del PEN de Puerto Rico, que es un premio anual que se da en diciembre todos los años, y el premio del Instituto Puertorriqueño de Literatura, que se da también anual, se da en enero, que lo da la Legislatura de Puerto Rico en asociación con la Universidad de Puerto Rico, ahora que es la que lo administra. Y es un premio, son premios muy cotizados, y el de la obra jurídica es el premio más importante de obra jurídica en Puerto Rico, porque hay algunos a nivel de escuelas de derecho, pero este es un premio serio en el país, la gente se lo toma en serio, y los abogados y abogadas o profesores acá jurídicos les interesa, porque es un reconocimiento a ellos. Y en eso estamos hoy. Cuando yo veo eso, pues tengo que reconocer que la obra jurídica es un diálogo, pero se inserta en lo que es la literatura académica. Y yo puedo dar de la de derecho, y ahí hoy estuvimos premiando trabajos técnicos o clásicos, como el de Charles Seno sobre el derecho civil extracontractual, el del compañero Francisco Borelli, que lo tengo aquí cerca, sobre lo que es la justicia restaurativa, y dentro de esa conversación una serie de cosas. Nos vemos. Felicidades, muy bien. ¿Te Muy quedó bien. bien? Sí. Chévere, gracias. Esa es la directora de la convención que me estaba celebrando lo que estábamos haciendo aquí. Y entonces dentro de eso, pues yo pienso que hay que reconocer que la obra académica es una categoría en sí misma que, que afanosamente no entra, por lo menos a los premios que tenemos del Instituto Puertorriqueño de Literatura o del PEN de Puerto Rico, pero que se está produciendo. Aquí hay muchos compañeros que hacen libros de textos continuamente para editoriales puertorriqueñas que tienen el mercado de distribución en el Departamento de Educación de Puerto Rico, y para editoriales americanas que entonces sindicalizan el libro y lo venden en Puerto Rico y en sitios de Estados Unidos o América Latina que lo venden en español, que en literatura en español. Esa literatura que viene desde libros de biología, libros de matemática, libros de ciencia, habría que empezarla a reconocer,
No voy a decir que hay 1000 escritores en eso, pero hay sus 50, 60 o a 100 que están produciendo continuamente y hay que reconocerlo. Así que yo parto de la premisa que en esas 5 categorías en Puerto Rico hay mucha, por llamarlo bonito, festividad, hay mucho activismo literario y eso hay que reconocerlo. Eso entonces se va entremezclando con alguna gente que logra hacer obras de teatro, del libro a adaptaciones o del libro a producciones cinematográficas, muy pocas, pero se hacen. Y eso habría que fomentarlo tanto en Puerto Rico como en República Dominicana, lo que en propiedad intelectual se llaman productos derivados. Y otra cosa que nos compete, que es la traducción de los libros, porque en Puerto Rico, y no sé si en República Dominicana, pero la idea de traducir libros más allá del mercado americano, a francés, a mongolano, a coreano, a nepaliano, usted lo escoge, no es una tradición fuerte de nosotros. Y eso habría que fundamentarlo porque hay que empezar a promover que los escritores y escritoras puedan traducir sus libros y que esos libros entren a otros mercados con otro nombre similar o otro diferenciado que les permita entonces evolucionar. Así que ahí es donde estamos hoy, yo diría, en lo que es la literatura puertorriqueña. Nosotros en el PEN de Puerto Rico tenemos, hoy tenemos 158 miembros activos, hay como 25 que se tienen que renovar en este mes, así que fluctuamos entre más o menos 180 miembros y no somos el único miembro, pero a la luz de lo que pasó en República Dominicana, Julián, sí te quiero decir que nosotros cogimos ideas de ustedes y entonces el PEN de Puerto Rico ha estado promocionando desde noviembre del año pasado la idea de el Congreso Nacional de Escritores de Puerto Rico, que sería un consorcio de gremios literarios, porque el PEN es un gremio y yo me honro en presidirlo, pero no es el único gremio de escritores que hay aquí. Nosotros reconocemos como 14 o 15 gremios adicionales que son regionales, que descubrimos que hay una cantera de escritores regionales que no salen de su región. Pensamos en Taindec, en Yauco, pensamos en Clax, en Salinas, Guayama, Santa Isabel, Arroyo, pensamos en el Ateneo Ponceño, en Ponce, pensamos en el Centro Cultural José Alegría, en Manatí, pensamos en el Corillo de Alberto Martínez en Aguadilla, que se juntan a través de librerías regionales. Pensamos en tanta gente que tienen gremios regionales, los de Cabo Rojo, que los vamos a conocer este mes, el 28 de septiembre estamos en Cabo Rojo, y eso es bien interesante porque hay mucha más literatura que la que el Estado reconoce, que la que el mercado reconoce, que la que las librerías dominantes reconocen, y pasan por otras formas y expresión de intercambios culturales, que entonces eso habría que ver. Desde esa perspectiva, entonces, nosotros en el PEN estamos sugiriendo o promoviendo que se haga un Congreso Nacional de Escritores a partir de los gremios existentes. El PEN no va a desaparecer ni va a desaparecer el Time Deck, por decir algo. Lo que queremos es podernos juntar ahí para hacer otras cosas como gremio y o como escritores independientes que estemos en ese gremio. Yo creo que eso da una introducción y entonces nos permite abrir un poco a preguntas. Yo me pauté para estar 1 hora aquí, ya he hablado 42 minutos. No sé, compañero Julián, si te parece abrirlo a preguntas. Sí quiero decir algo que era lo que estaba escribiendo en estos días. En estos días escribía de inteligencia artificial y eso quiero compartirlo porque me lo pidieron para la revista del Instituto de Cultura Puertorriqueño. Y antes de decir que no, lo que quiero decir es que habría que regular la conversación, porque la literatura a partir de la inteligencia artificial va a coexistir, va a existir, va a pasar muchas cosas. Lo que hay que establecer en la base de los certámenes si se permite inteligencia artificial o no. Si no se permite, tiene que ser de puño y letra suyo, ¿verdad? Y dentro de esa conversación, entonces, lo que sí pueden hacer los escritores es utilizar la inteligencia artificial para investigar. Y esa parte sí tengo que reconocerla como una herramienta de trabajo para investigar, pero no es para que te sustituya la redacción, ¿ok? Y después que me digas que tú ganaste, pero que lo escribiste en inteligencia artificial, como pasó en Japón, y que como no había reglas que lo prohibiera, pues te ganaron el premio y después lo prohibieron. No, yo creo que la literatura es de uno y es personal, y todos debemos competir con las destrezas que tenemos.
punto y seguido. Pero si usted quiere investigar por herramientas, tiene la inteligencia artificial. Solo plasmé en un artículo que el problema realmente no es la inteligencia artificial, sino los problemas asociados a propiedad intelectual, porque todo lo que usted escriba y lo ponga en línea, alguien lo está acaparando y alguien lo va a poner en un banco de data y ese banco de data lo va a explotar. Y si usted no tiene conocimiento, sus haberes literarios van a acabar siendo vendidos, porque los bancos de data son para venderse y utilizados por los organizadores o los proveedores de inteligencia artificial. Con eso termino, Julián, y lo abro a gran diálogo. Perfecto. Todas las personas que quieran hacer una pregunta, emitir una opinión, simplemente levantan la manito. Una cosa, Daniel, que a mí me llama la atención y es que nosotros como país, pero fíjate, dos islas que están hermanadas por muchísimas razones y por muchísima presencia, o sea, inmigración puertorriqueña a República Dominicana, migración dominicana a Puerto Rico, y sin embargo, creo que en muchos sentidos, por lo menos a nivel literario, pienso que vivimos de espalda una a la otra. O sea, sin conocer mucho ni Puerto Rico lo que se hace aquí, ni nosotros lo que se hace en Puerto Rico. Y creo que eso es un asunto que hay que encararlo y cambiarlo. Pero vamos a ver lo que dice Juan Moreta. Buenas noches. Muchas gracias, señor Lina, por tan importante disertación. La pregunta mía es la siguiente. ¿Existen dominicanos actualmente en Puerto Rico que publican en Puerto Rico? ¿Usted tiene algún tipo de estadística? La pregunta es muy buena, porque vamos a hablar de mundos y submundos, ¿verdad? Hay un mundo dominante que es el puertorriqueño, que se reconoce a sí mismo. Y dentro de ese mundo dominante se reconoce escritores puertorriqueños dominicanos como, se me escapa el nombre, el que hizo la novela de McCarthy, que es el del bombazo en Ohio, que mató un montón de gente. Ese compañero, se me escapa el nombre ahora mismo, si lo pueden escribir en el chat, Astrid, que está viviendo en República Dominicana, él es dominicano y vivió aquí un tiempo largo y se volvió a ir. Y de igual forma hay un montón de puertorriqueños que viven en República Dominicana que escriben como puertorriqueños en República Dominicana. Pero los dominicanos aquí, los que están insertados en la academia, Carlos Gómez Verá, pues de origen dominicano, ¿verdad? Y mi mamá era dominicana, por ejemplo, que es un detalle que yo siempre honro, ¿verdad? Pero hay algo que es el submundo, que es lo que pasa en la comunidad dominicana, que históricamente fue una de las comunidades más grandes en los últimos años, pero ya no está tan grande. Ha cambiado de tamaño, siguen siendo como de 50.000 personas, pero lo que pasa es que esas comunidades se han ido cambiando y reduciendo en tamaño. Y la comunidad dominicana en Puerto Rico produce literatura dentro de la comunidad dominicana de distintas formas de expresión, porque está la Casa Dominicana aquí, que hay círculos de poesía, hay círculos de literatura y todo eso, pero que yo no los veo y no los ve la mayoría del país, porque el mundo dominante aquí no quiere hablar de que hay una comunidad dominicana que produce literatura desde Puerto Rico y que podrían decir que son boridominicanos, ¿verdad? Entonces, en esa consideración, creo que es importante destacar que sí, que hay compañeros dominicanos residentes en Puerto Rico que escriben, que sí, que hay compañeros dominicanos que están escribiendo, que están fuera del radar, porque están sumergidos en lo que es la comunidad dominicana aquí, que te la puedo describir por regiones, Barrio Obrero, el municipio de Río Grande, y dentro de esa conversación que se adscriben a distintas formas de literatura. Pienso en la compañera Ana Marchani, que es dominicana también, que es profesora en la Universidad de Macao, que es escritora también, y que en su casa pasan grandes encuentros de literatura. Hemos estado allí con las compañeras poetas dominicanas que nos vinieron a visitar el año pasado. Así que sí hay un diálogo, hay una existencia, lo que hay una falta de visibilización democrática.
si me permite, porque si fuera democrática, tendríamos que reconocer que aquí escribe distinta gente, ¿está bien? Porque aquí hay un montón de americanos que escriben y se dicen que viven en Puerto Rico y yo nunca los había visto, pero están escribiendo aquí para el mercado americano. Germán ¿Otra Cabrera. pregunta? Gracias. Sí, buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Excelente, gracias a Dios. Tú señalabas que en Puerto Rico hay 5 grandes renglones que están en grandes producciones, valga la redundancia, en cuanto a lo que tiene que ver con literatura en sentido general. Y dentro de eso está lo que tiene que ver con la historia. Entonces, me llama la atención algo en ese aspecto. Hace unos años, en Puerto Rico se hizo un trabajo muy interesante, un historiador que es profesor universitario, yo he perdido contacto con él, no recuerdo el nombre, sobre la composición social del pueblo de Puerto Rico a nivel genético. Se hizo un estudio sobre los indígenas y encontraron en varias Este comunidades. no era Olagasaski. ¿Dime? Olagasaski. Creo que sí, creo que sí. No, Él encontraron murió. Si es una... él murió. Ah, murió. Ah, no. No, este es el del 42% de la sangre. Exactamente, Es taína. No, es un sí, compañero de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. correcta, ese Ese- mismo, exactamente, sí. No, él hizo un trabajo bien interesante y tuvo una gran polémica, porque tú sabes que hay ciertos estudios, ciertas visiones que no se quieren reconocer. Y entonces, erróneamente, que es lo mismo que yo digo aquí en la República Dominicana, se ha venido diciendo que los indígenas se extinguieron. Esa es una falsedad. O sea, lo que hemos podido ponerlo a investigar un poquito más, lo que hemos podido comprobar es que lo que hubo fue una inserción de los indígenas dentro del pueblo dominante, en este caso los españoles, ¿verdad? Pero no que se extinguieron, como se ha querido decir. Bueno, se murieron, se extinguieron. No, eso no es así. Precisamente ese trabajo de ese historiador puertorriqueño y catedrático puertorriqueño sacó a colación esa realidad. No sé si allá en Puerto Rico esos aspectos han sido... Él hizo un ajuste después. Él había empezado como en el 52%. ¿Le sobró agua o no sobró agua por aquí? Él hizo un ajuste. Él había empezado como en el 52% y después lo bajó al 42%. Y dentro de esa conversación, desconozco cómo él está manejando su obra ahora mismo, pero ese estudio, muchas gracias, ese estudio fue importante porque maneja en la psiquis nacional que los indígenas mutaron, las poblaciones originarias mutaron y se insertaron en otros cromosomas, en otra genética, pero que están ahí. Correcto. Es lamentable que el colonialismo, y si me entrara en los estudios postcoloniales, todo ese debate, el colonialismo me dice que se murieron, ¿verdad? Pero los historiadores aquí han mantenido que hasta 1870 nos se pasaban atacando los indígenas, ¿está bien? Venían de otras islas y atacaban para recuperar su tierra. Así que ya veremos, esa guerra todavía no ha terminado, ya veremos qué pasa. De momento, en el interior nuestro está latente, que eso es lo importante, aunque se quiera y se ha vendido, ¿verdad? En la mente de los jóvenes, de los niños, de que desaparecieron, pero está dentro de nosotros, esa es la gran realidad, a nivel genético. Ujú. Ok. Sandro Tavares. Ujú. Hola, Sandra. Aprieta el botón del micrófono. Sí, tiene que activar el micrófono. Ya, ahora sí me escuchan. Sí, Sí. A mí me da curiosidad el tema del idioma. Hablaste, como mencionaba anteriormente, de las diferentes categorías. Entonces, normalmente la literatura contemporánea se escribe en español, se escribe en inglés, o eso es indistinto para considerarse como literatura propiamente puertorriqueña. Pero recuerda que aquí siempre la condición colonial define, ¿está bien? Así que nosotros en la década del 30 definimos que el español no era un idioma del colonizador,
que era nuestro idioma. Y lo peleamos frente a los americanos y dijimos que la educación tenía que ser en español. Ahí hay un cambio de dirección, porque hasta 1930 el español es otro idioma colonial, pero nosotros peleamos por hacerlo puertorriqueño. Una vez pasa eso, frente al americano, nosotros definimos que nuestra identidad es en español. Y eso se sostiene. Ahora bien, como el idioma es tan problemático aquí, hay dos instancias que a mí me parecen tan curiosas. Se baila salsa solo en español. Mira que han tratado de bailar salsa en inglés y no pega. Tito Nieves lo ha tratado de hacer, tendrá una canción, pero no pega. Tito Nieves habla en inglés todo el tiempo y cuando canta, canta en español. Así es la vida, ¿verdad? Él solo sabe cantar salsa en español. Y cuando ha tratado de cantar en inglés, no le va. Y ha habido otros salseros más jóvenes, tú y otros, que han tratado, pero no. Tú bailas salsa en español. Tú tienes que entender el soneo en español. Tú tienes que entender la seducción de la palabra en español. Y después hablas el idioma que te parezca. Si entiendes eso, curiosamente, la literatura puertorriqueña de esta isla se sigue generando en español esencialmente. Y el que escribe en inglés, porque hay gente que escribe en inglés, me traduce al español inmediatamente. Y te puedo dar 10 libros sobre eso, por ejemplo, que me parece curiosísimo. Pues si tú querías escribir en inglés, quédate en inglés. No, porque es que tú solo eres cuando eres puertorriqueño, cuando estás hablando en español. Y por más que me digan que es un idioma, que la diáspora, esto y lo otro, todo el mundo regresa a donde nos apropiamos en el lenguaje. Así que de ordinario la literatura que se genera aquí es en español. Que, por ejemplo, Nancy Santiago Capetillo, que es una compañera del PEN, acaba de publicar un libro en 2 idiomas, español e inglés. No entendí por qué lo puso en inglés, pero es que ella quiere venderlo en Estados Unidos. Es de poesía. Bueno, pues eso puede pasar, pero la mayoría de la gente escribe en español y busca traducción, esencialmente en Estados Unidos, para tratar de entrar a ese mercado en inglés, pero no origina en español. No origina en inglés. Original en inglés sería otro debate que los isleños no asumen hoy, pero que los norteños puertorriqueños sí lo asumen como normalidad. Hay mucho escritor puertorriqueño que escribe originalmente en inglés y que existe desde esa perspectiva en el mercado americano. Pero cuando tú vienes a Puerto Rico, que es el espejo original de lo que es ser puertorriqueño, aquí se empieza todo en español, de ordinario, ¿está bien? Entonces, como la cuestión esta del idioma es tan colonial, empiezan las peleas y entonces yo siempre digo que es una agenda de los estadistas, de los que nos quieren imponer la total colonización con Estados Unidos. Y nada, y cosas pasan, pero sí en español. Sí en Ok, español. ok, gracias. Osvaldo, Sí, buenas noches. Saludos. Para apuntar lo que señalaba Aquiles y enlazarlo eso con otro tópico que usted mencionó. Uno es las dos islas que conocemos relativamente poco sobre la producción literaria de un país y del otro y que esperamos, por supuesto, que con estos esfuerzos como este vaya eso desapareciendo y sepamos cada vez más uno de los otros y que quizá de aquí surjan también incluso proyectos en común. Y en ese sentido, me llamó mucho la atención lo que usted mencionó sobre las traducciones y el hecho de que nosotros en el área geográfica, pues miramos primeramente al mercado norteamericano, a pesar de que las estadísticas nos dicen que en Asia es donde realmente más se lee. Es Japón, Corea, Tailandia, esos son los países donde se le dedica más tiempo a la lectura que cualquier otra región. Es decir, que no sé si en Puerto Rico desde ya han empezado algún tipo de iniciativa o si en un futuro quizás entre ambas islas se pueda iniciar en ese sentido un esfuerzo para buscar la manera de conquistar otros mercados que no sea solamente el norteamericano. El esfuerzo del Congreso Nacional de Escritores de Puerto Rico, ese que estamos desarrollando, uno de los elementos es la distribución. Segundo, y lo anuncio ahora y me tomo la libertad, aquí hay miembros de la Junta del PEN y veo también al compañero Pablo Crespo aquí participando,
está Astrid Guerra, que también está en la Junta, veo a Carmen Zeta, que es querida escritora, te mencioné, Carmen, no sabía que estabas, pero te estoy viendo. Y dentro de esa conversación, la idea del año pasado fuimos a la FIL de la Guadalajara y la idea era asistir en el proceso de la distribución de la literatura puertorriqueña. Este año volvemos, ya tenemos, nuestro stand pago allí, estamos levantando, los compañeros de la editorial Raíces vienen con nosotros, a lo mejor otras editoriales vienen con nosotros, y eso nos llena de alegría. ¿Cómo entrar a los mercados? Todo el mundo quisiera hacer Vargas Llosa, que en la tarde del 22 de agosto del año pasado vendió 2 millones de copias. Todo el mundo quisiera hacer eso, ¿verdad? Pero yo soy un humilde escritor de Puerto Rico que si vendo 300 copias me cae bien y si vendo 1000 me siento bien también. Entonces, dentro de esa perspectiva, es entrar a los mercados para ser visible desde las distintas instancias que participamos, no solo de las grandes editoriales que tienen un marketing que es distinto. Es decir, no es lo mismo tener un stand en la FIL que estar en el centro, en el teatro central de la FIL, que cuesta $100,000 ahí. ¿Entiendes? Vamos a estar claros que eso se paga porque el libro va a vender 5 millones de copias, ¿entiendes? Entonces, si usted lo que va a vender son 100 copias, sabe que usted no puede competir en eso, pero usted es escritor también. Entonces, la idea de traducir, nosotros vivimos obsesionados con el sueño americano. Nosotros queremos ser el sueño americano y por eso quisiéramos pegarla en Estados Unidos. Pegarla es que se nos dé. Pero realmente hablando, hay tantos sueños, ¿entiendes? Yo publiqué en francés, he publicado varias cosas en francés y me pareció chévere como algo así curioso de publicar en francés con mala distribución porque son editoriales que no tienen mucho vuelo, pero que te ayudaron a entrar allí, esto y lo otro. Pero uno lo que quisiera es que a 10 lectores, 20 lectores, 100 lectores conozcan mi obra y me inviten a conversar, etcétera. Pero de esa misma forma, en el Caribe nada más, nosotros tenemos holandés, tenemos francés, tenemos creol, tenemos inglés, y pudiéramos pensar un sistema de distribución solo para el Caribe, ¿verdad? Porque yo que he estado en muchas partes del Caribe, hay muchos lectores en el Caribe, no solo en República Dominicana, no solo en Puerto Rico, sino también en Cuba, también en Trinidad y Tobago, también en Guadalupe, también en Martinica, estamos que es donde hay gente, hay 2000, 1000 lectores que están leyendo continuamente. Y entonces, pues eso te va creando un mercado interesante de la región. Pero para eso entonces tendríamos que tener un sistema organizado de producción literaria, distribución a nuestra escala u otra escala y de traducción de los textos. Y eso requiere que se organice, eso se requiere hacer textos híbridos en idioma y hacer una serie de cosas que hasta el día de hoy no estamos haciendo. Hay gente que lo hace, hay un festival de literatura en Trinidad y Tobago que es buenísimo, que Trinidad y Tobago no cree en el PEN, pero sí cree en la literatura y tiene el festival de literatura que es buenísimo, tiene una casa del escritor allí que es impresionante, con suite para escritores para hacer residencia y escribir, que vale un montón. Bueno, Bien. Más preguntas. Pero si no, fíjate, porque yo estoy aquí ya y esto lo van a cerrar donde estoy, aquí en este hotel. Pero sí quisiera decir algo, que a la luz de esta conversación, Julián, lo que pudiéramos hacer es tal vez una convocatoria, pero esa es repentina, no es para que pase en un año, es para que pase y en 2 meses tengamos unos textos, lo editamos y producimos un texto conjunto, eh, algo así los dominicanos, como las películas que hicieron. Aquí un texto que podemos decir de la literatura puertorriqueña dominicana contemporánea y no sé, pudiéramos hacer algo así chévere entre los dos PEN y sacar un volumen de 200, 300 páginas con textos de 5 páginas por autor, algo así, para que todo el mundo pueda participar. Es una Totalmente, buena idea que totalmente de podemos acuerdo. sacar de aquí. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, también vamos a ver cómo organizamos a través de precisamente de este medio algunos bloques de lectura. Ah, ok. Lectura, intercambio de poemas, intercambio de lectura de microficción, irnos conociendo
y vamos a marchar hacia elaborar precisamente un tomo de escritores dominicanos y puertorriqueños contemporáneos y ver qué pasa. Pues me parece muy bien. Aprobado, como diríamos aquí. Sendosa Ángel, tu idea. Pues vamos a darle seguimiento a eso mañana. Vamos a pensarlo. Sí, me parece buena. No sé cómo lo ve Astrid y Pablo, que están aquí, que son de la Junta también del PEN, pero es algo que no requiere, no hacen falta alas para hacer un sueño, como dice Silvio Rodríguez. Sí, es algo que podríamos pensar y detallar y hacer. Y hacerlo repentinamente, es decir, no tiene que pasar un año para que pase. ¿Entiendes? aquí no me escuchan. Sí, sí, María. Es que yo no sé, estoy en el teléfono y ni siquiera me puedo ver, pero ante todo, bueno, buenas noches y gracias, Daniel Spalitachi. ¿Cómo estás? Gracias, Bien, gracias por toda la información. Nos vemos de nuevo en Guadalajara. qué chévere. Yo quisiera, bueno, agregar en la cuestión esta que entre los dos lo mencionaron, empezando, creo que aquí lo sacó a raíz de que si existe una literatura paralela entre República Dominicana y Puerto Rico. Mira, ese es un tema que se ha debatido mucho, principalmente en la FIL de Guadalajara. Todos los años tenían esto que se llamaba una hora Latinoamérica Habla. Y siempre se preguntó eso a todos los países de América Latina, ¿verdad? A los 21 países de América Latina, porque tenemos que incluir a Brasil y Haití, que pertenecen a América Latina, aunque hablan un idioma diferente. Y no, bajo todas las discusiones de todos los representantes de todos los países, la verdad que se dice que no existe una literatura que se interyecta, es paralela, como que una no tiene nada que ver con la otra. Pero en el tema de la producción literaria en cuanto a las traducciones, yo soy muy pro traductora, traducir mi obra en diferentes idiomas, porque eso te da otros puentes, te tiene que dar otros puentes. Si nos quedamos encerrados en el puente latinoamericano, en el puente de nosotros, no nos proyectamos a otros lugares. Como mencionaste tú, esta isla Trinidad y Tobago, bueno, existe el Caribe inglés, y el Caribe inglés, el intellectual property, ¿verdad? Donde debemos, hay que tratar, aunque cuando uno traduce un libro, no es lo mismo. O sea, yo prefiero escribir un libro o en español o escribirlo en inglés, pero eso ya cuando la gente se pone a hacer un libro bilingüe, un lado español, el otro inglés, si yo solamente hablo un idioma, no me interesa que el otro idioma esté ahí, es una distorsión, ¿verdad? Entonces yo creo que esas son varias de las cosas que hay que tomar en consideración, pero sí hay que traducir, hay que tratar de manejar el idioma y entonces traducirse, porque eso, vuelvo y repito, nos lleva a otros puentes. Bueno, de todas maneras, muchas gracias. Gracias por la intervención. Gracias por el comentario. Bien, entonces, Daniel, primero darte las gracias por todo lo que nos aportaste y por todas las puertas que abriste y por las luces que nos diste sobre la literatura puertorriqueña. Te estoy diciendo que en República Dominicana, cuando tú le preguntas a la gente, aquí te dicen 3 nombres: Rosario Ferré, Palés Mato, Vicente Rodríguez Nietzsche, y se callan la boca. Es decir, vivimos de espaldas a la literatura puertorriqueña, como vivimos de espaldas a la literatura haitiana, lamentablemente. Y donde debemos comenzar es conociendo precisamente a nuestras naciones hermanas y a nuestros vecinos más cercanos. Así que vienen cosas. Ok, mañana hablamos y vamos a darle seguimiento a la idea de tal vez una vez al mes o cada 2 meses un encuentro literario común, y de ahí lo tomamos unas cosas, pero hacer una convocatoria por un librito. Vamos a hacer un librito caribeño de nosotros dos nada más para empezar, Puerto Rico y Santo Domingo, República Dominicana, y después tomamos y hablamos de Cuba y del Caribe inglés, etcétera. Así que a nombre del PEN de Puerto Rico Internacional, nos sentimos honrados de que ustedes existan, porque nosotros ayudamos a que ustedes existieran. Y a nombre de la Junta de Directores y directoras que presido, gracias siempre por el apoyo, gracias por esta invitación. Y entonces vamos a ver si nos vemos. Yo estoy aquí hasta febrero
pero el PEN queremos que siga todo como está siguiendo ahora mismo, y gracias a mis compañeros de junta que están aquí, a Astrid y a Pablo, y a todos ustedes por escribir, a todos nosotros también por escribir. Es curioso que esta tecnología tan antigua que es la redacción no desaparece, ¿está bien? Porque la palabra escrita, desde los que pintaron en las paredes de las cuevas, que es la primera forma de literatura que conocemos. Así que yo me tengo que despedir, me están cerrando aquí el local donde estoy, en el hotel, pero les agradezco mucho la invitación, el diálogo, y nos volveremos a ver aquí o allá, ¿está bien? Pero nos volveremos a ver. Muy agradecido por esto, Julián, y a todos ustedes por estar. ¿Está bien? Gracias, y gracias a ti, Daniel, un placer inmenso. Está bien. Así que Muchísimas síganos, gracias. nosotros los seguimos a ustedes también. Chévere. Vamos a hacer una anotación, que las actividades de ustedes nos las envíen para que las publiquemos aquí. Nosotros les enviamos nuestras actividades para que se publiquen allá, porque si se Perfecto. transmiten por internet nos podemos ver lo que estamos haciendo en ambos lados. ¿Ok? Perfectamente. ¿Saben? Perfectamente. Pues muy chévere. Gracias entonces. Buenas noches a todas y a todos. Bye. Buenas noches a Buenas todos y a todas.